Hola, ¿qué tal? Venga, continuamos con el apartado de distancias de este tema de propiedades métricas, en este caso con la distancia entre un punto y un plano. Vamos a ver, igual que siempre, lo que vamos a hacer es representarnos por aquí los elementos y darles un poco de bombo y a partir de ahí deducir, por un primer camino, deducir cómo podemos hallarlo, vamos a decir, metódicamente. Y luego os doy un truqui. Se puede hacer de otra manera que acaba desembocando en una fórmula que os podéis saber. Pero vamos a ver las dos versiones y en mi caso, igual que ha pasado en vídeos anteriores, os voy a decir que me gusta más la primera, la oficial, vamos a decirlo, ¿vale? Entonces, imaginaos que tenemos un punto, voy a decir por aquí, un punto P de coordenadas x0, y0, z0, ¿vale? Y un plano pi, vamos a ver, repito por aquí, un plano pi, pues yo que sé, que lo podemos poner como ax más bi más cz más d igual a 0, ¿no? Con la ecuación general de un plano. Bien. Vale, el objetivo de lo que vamos a explicar es intentar calcular la distancia entre el, a ver si lo digo bien, el punto P y el plano pi. Y va a pasar parecido a lo que hemos hecho en el cálculo de distancia de un punto a una recta, si no recuerdo mal, donde al final esto ha acabado siendo otra distancia entre dos puntos simplemente, ¿vale? Pero bueno, no me quiero adelantar, vámonos a hacer un dibujo y ahí razonamos un poco de dónde sale esa otra distancia que os digo. A ver, vamos a representar como siempre el plano P como si fuera horizontal, no porque tenga que serlo necesariamente, pero sí porque nos ayuda a verlo mucho mejor, ¿vale? Entonces represento por aquí el plano horizontal flotando, plano que se aleja de nosotros, ¿verdad? Ahí está, con un poquito de profundidad. Eso es, un plano, como digo, flotando horizontal delante de nosotros. Bien, y vamos a representar el punto P, pues por aquí encima flotando en cualquier parte. Ahí está nuestro punto P, eso es. A ver, evidentemente cuando hablamos de distancia nos estamos refiriendo a la distancia más corta, es decir, si yo aquí tengo, no copiéis esto todavía, que ahora seguramente lo arregle, pero si yo aquí tengo justo ya el plano, ¿vale? El suelo del plano, vale, pues estoy formando aquí 90 grados, ¿verdad? Y eso me da la distancia más corta, es la que quiero hallar, la distancia más corta entre el punto y el plano. Vale, pues casi sin querer, al hacer el propio dibujo, casi me ha salido lo que vamos a utilizar, que es la recta perpendicular al plano que pasa por el punto P. Cuando ya la tengamos, vemos dónde corta el plano. Y allí hallamos un punto que si hallamos la distancia con P, tenemos la distancia entre punto y plano. Entonces, repito la jugada por aquí, un segundo, me lo voy a llevar un pelín para la derecha, luego ya lo recolocaremos, ¿vale? Entonces, primero os voy a pedir que tracemos la recta que pasa por el punto P y atraviesa perpendicular al plano. Repito, la recta, mirad, que pasa por el punto P y atraviesa perpendicular al plano. Eso es. Atraviesa perpendicular al plano pinchándose en un punto que voy a llamar M. ¿Vale? Ahí está. Voy a bajar un poco la figura para que quede un poquito más centrado. Ahí está. Repito entonces, esto es la recta R. Es una recta perpendicular al plano pi. Vale, luego tenemos aquí el punto M, que es el punto de corte entre esa recta perpendicular al plano pi y el propio plano pi. Eso es. Que quede claro, vamos a marcarlo por aquí en alguna parte, el tema de la perpendicularidad. Un segundo. Vale, ahí la tenéis marcada. Y por último, la distancia que queremos obtener, que es precisamente la distancia entre P y M. La distancia entre dos puntos ya estamos hartos de calcularla, ¿verdad? Pues lo tenemos. Al final, lo dicho, o sea, por mucho que yo ahora os vaya a contar el método alternativo, es absolutamente igual. Quiero decir, me parece mucho mejor hacerlo así. Porque no nos complica nada, lo razonamos, vamos sobre seguro. Es verdad que el otro es una fórmula que la escribes y ya está. Pero yo creo que lo que os digo siempre, ¿no? Que bastantes cosas os tenéis que aprender. Me parece que es un razonamiento súper sencillo, que en 4 o 5 líneas lo tenemos hecho. Entonces, repito, la distancia entre el punto P y el plano pi, al final es exactamente lo mismo que la distancia entre el punto P y el punto M. Punto M, que es el punto de corte entre la recta R y el plano pi. Bueno, pasos a dar, ya sabéis, os pongo la típica chuleta, ¿verdad? Que digo siempre que os gusta. Pues, primero, vamos a ver. Vale. Obtenemos la recta que pasa por P. Repito, pasa por el punto P y es perpendicular, repito, y es perpendicular al plano pi. Perpendicular al plano pi. A ver, ¿cómo hacemos eso? Que es verdad que poco bombo le he dado. Pues es muy sencillo. Para ser perpendicular al plano, lo que vamos a usar es como vector director de la recta el vector normal al plano, que lo conocemos porque si tenemos la ecuación general del plano, A, B y C son las componentes del vector normal.
repito, lo pongo por aquí, que usamos como vector director, que es el que vamos a llamar, lo voy a dibujar ahora por aquí en verde, me imagino, ¿vale? El vector director U, el vector normal al plano N. Repito, el vector normal al plano, que es el vector N, que te digo hasta las componentes. Las componentes A, B y C, eso es. Fijaos, repito, A, B y C son precisamente, como digo, las componentes del vector normal al plano. Vale, a ver, releo por aquí. Obtenemos la recta que pasa por el punto P y es perpendicular al plano pi. Usamos para ello como vector director U, que es el vector normal al plano. Vale, vale, solo me queda indicar eso un poquillo por aquí. Vamos a ver. Fijaos, estoy hablando de un vector. Espérate, lo voy a poner en azulón. Vale, estoy hablando del vector normal al plano, que es precisamente este. Eso es. Vale, pues ese vector normal al plano es el que a la vez vamos a usar como vector director de la recta. Lo veis, lo escribo por aquí. El vector normal al plano es también el vector director de la recta. Y ya sabéis que cuando de una recta conocemos un punto y un vector, tenemos perfectamente determinada la recta. Vale, segundo. Hallamos la intersección entre esa recta y el plano pi. Eso sabemos hacerlo, es solucionar el sistema. Repito, segundo. Vale, hallamos la intersección. Y ahí lo pongo más claro. Hallamos el punto M. Repito, el punto M, que es la intersección vamos a ver, hemos dicho entre la recta R y el plano pi. Entre la recta R y el plano pi. Me vais a permitir que estire un poco la frase porque si no, no nos cabe, lo recoloco rápido. Vale, así mucho mejor colocado. Vale, decía, hallamos el punto M y por último, vamos a ver, la distancia que estamos buscando, es decir, la distancia del punto al plano, coincide con la distancia entre los puntos P y M. Repito, la distancia del punto P al plano pi coincide con la distancia entre los puntos P y M. Entre los puntos, repito, P y M. Ya está, conclusión, la fórmula que os voy a poner, ya os digo que se podría expandir un poco, pero yo creo que al final lo que es importante es aprenderse algo directo y al grano, ¿no? Pues es simplemente que la distancia entre P y Pi coincide con la distancia entre P y M, que si has entendido bien de dónde nos sacamos M, pues no te hace falta darle más vueltas. Repito, la distancia entre P y el punto M, eso es. Por supuesto, si queréis, esto es el módulo del vector que une los puntos P y M. Venga, si queréis, me añado ahí un poquillo eso. Repito, esto es el módulo del vector, repito, que une los puntos P y M. Por aquí, de P a M. Eso es. Vale, y esto es lo que yo recuadraría fuerte. Ya os digo, es un proceso que no me parece tan grave como para tener que aprender una fórmula aparte, que es la que os voy a dar en un proceso alternativo, ¿vale? Bueno, pues esto lo vamos a poner con un ejemplillo para que quede claro y luego os enseño ese método alternativo por si os gusta más. A ver, ejemplo. Vamos a ver. Y lo he dicho, como siempre en estos ejemplos lo vamos a poner muy directo. Hallar la distancia entre el punto P 1 menos 1, 2 y el plano pi x más 2y menos 2z menos 4 igual a 0. Lo haremos primero con el método que os he explicado y luego con el alternativo, ¿vale? Venga, os pongo por aquí el enunciado. A ver, hallar la distancia entre el punto P 1 menos 1, 2 y el plano pi x más 2y menos z. Repito, x más 2y menos z. Pero menos z no, menos 2z menos 4 igual a 0. Eso es. Vale, a ver, entonces, vamos al lío. Primero voy a dejar claro por aquí en cualquier lado que de la ecuación general de este plano ya obtengo el vector normal al mismo. El vector normal al mismo que está formado por sus componentes, ¿vale? Lo que acompaña a la x, lo que acompaña a la y y lo que acompaña a la z. Es decir, 1, 2, menos 2. O por aquí, 1, pero lo vamos a poner así. 1, 2, menos 2. Eso es. Vale, y ahora ya vamos con los pasos que hemos dicho antes, ¿vale? Primero vamos a obtener la ecuación de esa recta, hemos dicho perpendicular al plano, que pasa por el punto P.
Entonces, es que es súper directo. Mira, es una recta R que viene definida por, os recuerdo, punto y plano. Perdón, punto y vector director. Vale, pues el punto es el punto P precisamente, que es el 1, menos 1, 2. Vale, y como vector director U, vamos a usar el vector normal al plano N, es decir, el de componentes 1, 2, menos 2. Y de aquí voy a obtener, vale, esto es una forma de determinar una recta, ¿vale? Pero lo vamos a poner ya con las ecuaciones cartesianas. Perdón, cartesianas. Ecuaciones paramétricas. Espérate, esto es mejor casi que os lo ponga así. A partir de aquí. Vale, te voy a dar de esta otra forma la recta R con las ecuaciones paramétricas. X igual a algo, Y igual a algo, Z igual a algo. Vale, ponemos las coordenadas del punto, que son 1, menos 1, 2. Repito, del punto 1, menos 1, 2. Y ahora más lambda por la componente del vector director, ¿vale? Perdón, del vector normal al plano, que es el vector director de la recta, lo había dicho bien. Vale, pues aquí tenemos más lambda por 1, por aquí tenemos más 2 lambda y por aquí menos 2 lambda, ¿vale? Repito un segundo la jugada, teníamos las componentes azules, eso es, y teníamos por aquí el punto P, ese punto P, vale, pues las coordenadas del punto las escribimos así, y las componentes azules se escriben aquí. Y con esto sacamos, ya sabéis, las ecuaciones paramétricas de una recta. Muy bien, pues tenemos el primer paso dado. Esto es la recta perpendicular. Si lo digo bien, perpendicular al plano que pasa por el punto P. Vale, ahora tenemos que hallar el punto M. El punto M es el punto de corte entre esa recta y el plano, ¿vale? Repito, el punto M, que es el punto de corte entre la recta R y el plano pi. Espérate, vamos a quitarle por aquí colores. Vale, y me copio también la ecuación del plano pi. Pues para hacer la intersección solo tenemos que resolver este sistema. Esto lo tenemos ya mega superado. Vamos a ver un segundo. Por aquí, por aquí. Vale, pues venga, resolvemos este sistema. Es un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Para resolverlo yo recomiendo siempre que sustituyáis las ecuaciones paramétricas en la ecuación del plano. ¿Vale? De manera que empezaré tirando por aquí mismo. Vale, un segundo, recoloco. Vale, mucho mejor. Venga, pongo x, que es 1 más lambda. 1 más lambda. Vale, más 2 y. Más 2 por y, que es menos 1 más 2 lambda. Vale, menos 2z. Z que es 2 menos 2 lambda. 2 menos 2 lambda. Todo esto menos 4 igual a 0. Despejamos la lambda. Tenemos un 1 más lambda. Vamos a ver. Menos 2 más 4 lambda. Vale, menos 4. Simplemente estoy desarrollando lo que me estoy encontrando por aquí, ¿eh? Solo estoy desarrollando todo esto para ponerlo plano. ¿Bien? Decía menos 4 más 4 lambda. Vale, menos 4 igual a 0. Y ahora ya me llevo las lambdas para un lado y los numeritos para otro. Vamos a ver, lambdas tenemos 1 y 4, 5 y 4, 9. 9 lambdas. Y ahora números tenemos 1 menos 2, que es menos 1. Menos 4, que es menos 5. Y menos 4, que es menos 9. Repito, menos 9 igual a 0. 9 lambda igual a 9. De aquí sacamos que lambda es igual a 1. Perfecto. Vale, y con este valor de lambda, ya sabéis, la lambda en realidad no me hacía falta para nada. Con este valor de lambda me vuelvo a cada una de las ecuaciones paramétricas y ya tengo la x y z del punto M. Eso es, venga, me vuelvo por ahí arriba y digo que x es igual a 1 más lambda. Vale, pues 1 más 1 que es 2. Y es igual a menos 1 más 2 lambda. Vale, esto es menos 1. Perdón, casi que en vez de poner la lambda os lo pongo directamente, ¿no? Decía menos 1 más 2 por 1. Esto es 1. Y por último, z, que es 2 menos 2 lambda. 2 menos 2 por 1. Esto sale 0. Vale, y de aquí obtenemos ya el punto M. El punto M es precisamente ese, cuyas coordenadas x y z os acabo de dar. 2, 1 y 0. Ahí está. Entonces, cuando ya tenemos el punto M, os recuerdo lo que acabamos de hallar sobre el dibujo. Tengo aquí. Sobre el dibujo ya tenemos ese punto. Y ya teníamos el punto P como dato. Solo hay que hallar ahora ya la distancia entre los puntos P y M, que es la distancia entre punto y plano. Pues venga. Vengo por aquí y aplicamos ya la formulilla, esa final que os he dicho que es la importante, ¿no? Entender esa fórmula. Repito, la distancia entre el punto P y el plano pi es exactamente lo mismo que la distancia entre el punto P y el punto M. O lo que es lo mismo, ya sabéis, el módulo del vector que une P con M. O lo que es lo mismo, el módulo de... A ver, ¿dónde tengo el punto P? Que no me olvide yo.
Lo tengo por ahí. Ahí está, el punto P es el 1, menos 1, 2. Vale, pues para unir P con M hago la diferencia entre las coordenadas de M y las de P. Es decir, empiezo con 2 menos 1. Vale, un momentín por aquí. 2 menos 1, coma. Digo, ahora 1 menos menos 1. Vale, repito, 1 menos menos 1. Y sigo. Vale, tenemos, un momento que se me ha ido el láser. 0 menos 2. Repito, 0 menos 2. Vale, cierro el vector, cierro el módulo. Eso es el módulo de, a ver, el vector 2 menos 1, que es 1. 1 menos menos 1, que es 2. Y 0 menos 2, que es menos 2. Por aquí, ahí estás. Venga, y este módulo ya sabéis que es la raíz cuadrática, pero en la raíz cuadrada de la suma cuadrática de las componentes, es decir, de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Esto es 1 más 4, que es 9. La raíz de 9 es 3. 3, por cierto, como estamos hallando una distancia, pues unidades de distancia o us, simplemente. Bueno, aquí lo tenemos, lo dicho. No me parece un cálculo que se complique demasiado como para necesitar otra forma de hacerlo. Pero es verdad, os lo tengo que reconocer, que hay una fórmula para esto que vais a ver que no tira por el mismo camino, ¿eh? O sea, es una fórmula que a priori vais a decir, joder, no tiene nada que ver. Pero bueno, es una fórmula que al final acaba dando lo mismo y tiene un fundamento geométrico, por supuesto, ¿vale? Así que después del ejemplo en el que, repito, aplico el mecanismo que yo creo que voy a utilizar siempre en los ejercicios, después de este ejemplillo, pues vamos a ver el mecanismo alternativo. Venga, lo pongo por aquí. Lo llamo método alternativo para hallar la distancia. Vale, entre un punto y un plano. ¿Vale? Y me voy a adelantar basado en la proyección ortogonal de vectores. Repito, basado en la proyección ortogonal de vectores. Madre mía, si es que todo esto es título. Repito, basado en la proyección ortogonal de vectores. Mira, me vais a permitir que no ponga lo de vectores, ¿vale? Repito, basado en la proyección ortogonal. Bueno, pues lo dicho, no sé si os va a gustar. A mí, pues venga, pues sí, como curiosidad no me parece mal, pero me parece que no hace falta, que es completamente innecesario llegar a una fórmula por aquí para vaguear y no hacer el razonamiento de arriba, ¿vale? Pero bueno, es verdad que llegar hasta esa fórmula es bastante curioso. Venga, pues lo dejo aquí y ojo, no lo vais a notar, pero yo voy a parar un rato. De hecho, seguramente me veáis hasta con otra ropa a la vuelta. Venga, continuamos ahora. Uy, le iba a dar al pause, casi me cargo el vídeo. Ahora sí, decía, continuamos ahora. Venga, retomo la grabación, que aquí no ha pasado nada. ¿Qué parece? Bueno, ha pasado hora y pico. A ver, decía, método alternativo para hallar la distancia entre punto y plano basado en la proyección ortogonal. Entonces, lo normal es que ahora que ha pasado pues 2 temas, desde que hablamos de la proyección ortogonal de un vector sobre otro, digas, ¿qué me estás contando? ¿Qué era eso? Porque además es algo que tampoco hemos utilizado mogollón. ¿Qué era eso? Pues toma, aquí lo tienes. Que para eso tenemos los apuntes maravillosos, ¿verdad? Mira, lo que acabo de hacer es simplemente pegar. Ahora, de hecho, lo voy a hacer más canijo. Lo voy a poner aquí. Eso es. Es decir, lo que acabo de hacer es simplemente pegar el trozo de apuntes que hicimos en el momento en el que os expliqué la proyección ortogonal. Es equivalente a YouTube, a cuando en YouTube alguien señala aquí arriba y dice, conéctate, vamos, lo iré. Pincha sobre este vídeo. Pues aquí nosotros lo hacemos a base de capturas. Bueno, pues habíamos explicado un concepto que era la proyección ortogonal, que por si no os acordáis, llámame loco. La jugada era la siguiente. Tenemos un vector v, ¿vale? Ese de ahí. Y tenemos un vector u, este de aquí. Pues bien, se define como proyección ortogonal de, a ver si lo digo bien, el vector v sobre la dirección de u a esta distancia de ahí. Esa distancia. Repito, importante, tengo ese vector que voy a proyectar sobre el vector u, ¿vale? Pues bien, el concepto de proyección ortogonal es lo que mide esta distancia, ¿bien? O lo que es lo mismo, que me trazas esa perpendicular, ¿vale? Y la sombra del vector v sobre el vector u, lo que mide esa sombra, repito, como si tuviéramos ahí un sol, por ejemplo, ¿no? Y la sombra que está dejando el vector sobre el vector u, esa sombra lo que mide, ahí lo tenéis, es la proyección de v sobre u. Es importante que entendáis que esto es una distancia orientada, en realidad. Es una distancia que tiene, tal y como está escrita, es una distancia que tiene signo. Porque si los dos vectores v y u están orientados en el mismo sentido,
esa distancia, esa proyección sale positiva. Sin embargo, si el vector u estuviera en el sentido contrario, esa distancia saldría negativa. O sea, no es técnicamente una distancia, ¿vale? Es, por así decirlo, lo que mide esa sombra, pero insisto, orientada a esa medida, ¿vale? Algo así como cuando, por ejemplo, en una circunferencia goniométrica hablamos de cosenos como un valor positivo para la derecha, negativo para la izquierda. Ese coseno siempre en la circunferencia goniométrica lo explicamos como una medida de cierto cateto de un triángulo, ¿verdad? Eso no puede ser positivo o negativo. Pero le damos una orientación. Cuando un coseno está en la circunferencia goniométrica para la derecha, es positivo. Cuando está para la izquierda es negativo. Espero que esto que estoy diciendo te suene un poco. Pues bien, esto es parecido, ¿vale? Esa proyección, insisto, como cae en el mismo sentido que sigue el vector v, perdón, el vector u, que es el que da la dirección de la proyección, entonces es positiva esa distancia, ¿vale? Si no, sería negativa. Vale, entonces quiero que os centréis en esta fórmula de ahí, ¿vale? Insisto, la distancia orientada de v sobre, o mejor dicho, de la proyección de v sobre u, que se calcula, por cierto, esto no lo voy a recordar de dónde salía, pero no era súper difícil, es el producto escalar de los dos vectores u y v partido por el módulo de u. Ojo, u es el que da la dirección, ¿vale? Es sobre el cual hacemos la proyección, ¿vale? Insisto, tenemos un vector cualquiera, sobre este vamos a hacer la proyección, ¿vale? Pues bien, este es el que ponemos en el denominador, ¿vale? Bueno, pues hechas las presentaciones, vamos a quitar zoom aquí, ¿vale? Nos metemos esto en una de nuestras nubes, que las voy a patentar. A ver, ahí está. Repito, eso me lo meto por ahí en una nubecilla. No sé yo qué tal quedará en los apuntes. Justo esta parte de la captura. Seguramente salga borroso, pero bueno, que lo tenéis en el tema de vectores. Ay, mira, que he dejado cortado el gato. Bueno, decía que esto lo tenéis en el tema de vectores, ¿vale? O sea que con que tengáis ahí el chajarrillo me vale. Insisto, en la pizarra se ve con mucho detalle, pero seguramente al generar el PDF del PDF, seguramente sea con menos detalle, ¿vale? Bueno, pues aquí podéis decirme, vale, Álvaro, al grano, ¿qué tiene que ver esto con lo que me estás contando? Porque tú me estás pidiendo que obtenga la distancia entre un punto y un plano. Vale, pues vamos a dibujarnos la situación y voy a sacarle un poco de punta a este concepto de la proyección ortogonal, pero sobre nuestro escenario, ya veréis. Vale, os acabo de representar por aquí el plano pi. Por aquí arriba os voy a representar el punto P, del cual queremos calcular la distancia al plano. Eso es. Vale, ahora vamos a trazar el vector normal al plano, justo, coincidiendo con el punto P, ¿vale? Es decir, justo en la trazada del punto P. Algo así como cuando antes hemos hecho la recta dirigida justo a través de ese vector normal, ¿vale? Por aquí. Bueno, en realidad, a ver, voy a hacerlo un poco más largo, espérate a ver. Venga, eso es, repito, lo único que he hecho ahora es trazarme una guía para plantar el vector normal al plano. Este es el punto de donde nace ese vector normal, el punto que habíamos llamado antes m, ¿vale? Y el vector normal al plano, pues os lo voy a representar por aquí, gordo como antes, ¿vale? Así. Ahí está. Vale, este, insisto, es el vector normal al plano, es decir, un vector que tiene como componentes a, b y c, ¿verdad? Porque el plano pi es ax más bi más cz más d igual a 0, ¿verdad? Bueno, de hecho, incluso es que voy a ir poniendo toda la información que podamos por aquí. Repito, ese plano pi pues vendrá dado por, hemos dicho, ax más bi más cz más d igual a, uy, vaya 0 hecho. Repito, igual a 0. Muy bien, donde entonces el vector normal del plano es el ABC. Bien. Pues bien, ahora quiero que os imaginéis, espérate, voy a poner incluso en el punto P, vamos a ver, repito, incluso en el punto P le voy a poner sus componentes, sus coordenadas, x0, y0, z0. Vale, pues ojo a la ida de olla. Quiero que os imaginéis ahora un punto cualquiera, que voy a llamar x mayúscula, por llamarlo de alguna manera, que tiene unas componentes cualquiera x y z, pero eso sí, que pertenece al plano, ¿vale? Repito, quiero que os imaginéis un punto cualquiera, este por ejemplo de aquí, ese de ahí, que es un punto, insisto, que voy a llamar x, ¿vale? Que tiene como componentes x minúscula, y minúscula, z minúscula. Fijaos que lo pongo como variables porque puede ser cualquiera perteneciente al plano. Por eso pongo esas componentes como variables. O sea, no son un número concreto, no. Son unas componentes x y z siempre y cuando cumplan la ecuación del plano, ¿vale? Entonces eso lo vamos a indicar así. Repito, esto pertenece al plano pi. Eso es, ¿vale? Repito, el punto x cualquiera perteneciente al plano está pintado sobre el plano por ahí.
Bueno, pues ojo, insisto, a la ida de olla. Vamos a ver, que me encantan estos momentos. Vamos a ver, que quede claro que el objetivo del ejercicio no deja de ser, bueno, ejercicio o la explicación teórica, no deja de ser el mismo que estamos contando todo el rato, ¿vale? Que es hallar la distancia entre el punto rosa y el punto verde, ¿verdad? O sea, la distancia del punto plano. Eso sigue siendo exactamente el mismo objetivo. Insisto, queremos calcular esta distancia, ¿vale? Esta de aquí. Me voy a llevar muy para la derecha. Me salgo de aquí, ¿vale? Y así puedo escribirlo por ahí. Decía, queremos calcular esa distancia. Esa distancia es la distancia entre P y Pi. Repito, esta, que es la distancia, ahí estás, entre P y Pi. Eso es verdad. Venga, pues se viene el truco de magia. Fijaos, ¿y si hacemos un vector entre el punto X cualquiera y el punto P? Repito, vamos a hacer un vector entre ese punto X que hemos dicho que es un punto cualquiera, ¿vale? Y el punto P. El punto P es el importante, el que quiero calcular su distancia al plano. Venga, os voy a trazar el vector por aquí. Ahí lo tenéis. Y repito que se viene la magia, ¿eh? Mirad. Insisto, este es un vector, que es el vector XP. Eso es. Por lo que es lo mismo, las coordenadas de P menos las coordenadas de ese punto X cualquiera, ¿no? Vale, ¿os dais cuenta de que estoy formando un dibujo que ya se empieza a parecer al concepto de la proyección ortogonal que habíamos visto antes? Cuidado, mirad, ¿eh? Mirad por aquí. Fijaos, voy a trazar aquí línea discontinua en amarillo, ¿vale? Y quiero que os imaginéis que pongo un señor a mirar desde aquí. Repito, un señor le pongo a mirar desde aquí. Espérate, eso lo voy a hacer en amarillo fuerte. Vale, repito, quiero que os imaginéis que pongo un señor a mirar desde aquí para allá, ¿vale? Muy bien, este señor, si os fijáis, puede estar pensando en la proyección de este vector sobre la dirección de este vector. Repito, la proyección ortogonal del vector xp en la dirección de n, eso en esta figura, ¿dónde está? Joder, es precisamente la distancia que queremos calcular. Repito, os recuerdo por aquí, cuando tú tienes un vector y pones a un señor, venga, os lo pinto por aquí mirando, ¿vale? Me pones por aquí a un señor mirando. Uy, claro, sale muy gordo porque he puesto mucho zoom. A ver. Repito, me pones aquí a un señor mirando para allá. ¿Vale? Ahí lo tengo. Vale, fijaos cómo este señor ve un vector que se proyecta, ¡pum!, se estampa, ¿verdad? Su sombra. Otra vez, podéis ver a un señor o ver un sol. A lo mejor lo veis mejor con un sol, ¿no? Como que está proyectando luz. Fijaos, ¿eh? Esto, pues manera de explicar las cosas, ¿no? Entonces os pongo por aquí un sol, repito. Sol ahí radiante, le vamos a poner incluso con... Venga, ahí está, vamos, un sol radiante, ¿vale? Que está echando luz sobre este vector y que su sombra completamente perpendicular, caída sobre el vector u, es precisamente lo que estábamos llamando proyección del vector v sobre la dirección del vector u, ¿vale? Bueno, pues ahora quiero que os imaginéis que ese sol en este dibujo, un momento, que creo que la he liado, ¿no? A ver, un momento ahí. Vale, no la he liado. Vale, decía, pues ahora quiero que os imaginéis la misma situación, pero en este dibujo, otra vez, en vez de un señor, venga, vamos a pintar el sol. Aquí lo tengo, vale. ¿Os imagináis aquí el sol? Con su lucecita, ¿vale? Otra vez un sol radiante ahí de verano, madre mía, qué ganas tenemos, ¿no? De que venga el verano. Vale, ese sol, imaginaos que está emitiendo luz para allá y que este vector deja una sombra sobre este. ¿Bien? Vale, indicadme dónde está esa sombra. Pues precisamente, es la proyección, ¿vale? O mejor dicho, es la distancia que nos piden calcular. Fijaos, ¿eh? Voy a poner por aquí. Aquí lo tenéis. ¿Lo veis? Y ojo, es importante que digáis, no, hombre, pero es que es demasiado largo el vector rosa con respecto al vector azul. No pasa nada. Antes ha sido al revés. El vector verde sobre el que proyectábamos era muchísimo más largo. No pasa nada. En realidad, sobre lo que proyectamos es sobre una dirección, no sobre un segmento que tenga que medir no sé cuánto. No. Lo que nos importa es sobre qué dirección proyectamos, ¿vale? Entonces, quiero que entendáis que eso que os acabo de delimitar, espérate, lo voy a poner así, como lo vimos en el otro dibujo. Pero repito, lo que os acabo de delimitar, esto, con la geometría que os estoy explicando, es la proyección ortogonal del vector xp en la dirección de n. Pero ojo, vamos a curarnos en salud y vamos a poner valor absoluto. ¿Por qué? Porque os recuerdo que, claro, yo estoy haciendo un dibujo muy apañado, pero recuerdo que esa proyección ortogonal tiene, tiene un sentido, tiene un signo. De manera que
Más bien vamos a decir que cuando queramos obtener esta distancia, vamos a hacer el valor absoluto de esa proyección ortogonal. Vale, pues os lo indico por aquí, que esto es la proyección ortogonal del vector xp precisamente en la dirección de n, ¿vale? Eso es como se llamaba, repito, a esta sombra que deja este vector en la dirección de n con este sol, ¿vale? Muy bien, entonces, al final del resumen, repito por aquí, es que la distancia que yo quiero calcular es exactamente lo mismo que el valor absoluto de esa proyección. E insisto, le pongo valor absoluto porque esa proyección en realidad puede dar negativa si resulta que este vector lo hemos elegido mirando para abajo, ¿vale? Eso no es algo que controlemos nunca. Nosotros ponemos un vector que sabemos que es perpendicular al plano, pero no sabemos si para arriba o para abajo, ¿vale? Entonces, lo dicho, nos curamos en salud en esta distancia y hablamos del valor absoluto de la proyección, a ver si lo digo bien, sobre el vector n del vector xp. Bueno, y claro, hasta aquí por decir, madre mía, Álvaro, me está explotando la cabeza. Bueno, pues es que en realidad, si os pensáis bien esta cuenta, es mucho más sencilla, mucho más rápida que lo que hemos planteado arriba, más rápida. A mí no me parece nada difícil otro, o sea, decir que es más sencillo, no lo sé. Pero bueno, es verdad que es mucho más rápido y quien lleve un chuletón o se aprenda fórmulas muy de memoria, pues es verdad que lo puede clavar. Vamos a ver, entonces, resumiendo por aquí abajo. Si me pides calcular la distancia entre el punto P y el plano pi, eso te lo voy a calcular como el valor absoluto de la... Lo voy a volver a escribir, ¿vale? De la proyección sobre el vector n, voy a poner aquí colorinchis, ¿vale? Del vector xp. Vale, y ahora vamos a intentar dejar esta cuenta un poco más digna escrita, ¿no? Entonces, a ver, pongo por aquí valor absoluto de... Muy bien, ¿cómo se hacía una proyección? Pues os recuerdo, hemos visto la fórmula antes. En el denominador me tenéis que poner el módulo del vector que hace de dirección, el módulo de n, ¿vale? Y arriba me tenéis que poner el producto escalar de los dos vectores. Es decir, el producto escalar entre el vector n y el vector xp. Y el vector xp. Eso es. Espérate, vamos a recolocar esto un poco, que madre mía. A ver, por aquí, por aquí. Y recorto un pelín, que no sé por qué lo he puesto tan grande. Vale. Ahora recolocamos también ese valor absoluto. Y ya que estamos, de paso, vamos a poner las componentes poco a poco, ¿vale? A ver, el valor absoluto, para empezar, se lo voy a dejar solo arriba, porque esto ya no necesita hacer valor absoluto, es un módulo, es positivo seguro. De manera que el valor absoluto lo voy a dejar ahí, ¿vale? Y lo dicho, yo diría... A ver. No sé si ponerlo ya todavía... Lo voy a hacer aparte, ¿vale? Para no molestar demasiado ahí. Quiero que pensemos un segundo en quién es el vector xp, ¿vale? Vamos a pensarlo un pelín. Un poquito por aquí abajo, no nos cuesta nada pensarnos un momento ese vector xp, ¿quién carajo es? Vale, pues es el vector desde el punto X al punto P. Insisto, lo veis en el dibujo. X era un punto cualquiera perteneciente al plano. Vale, pues el vector de X a P serán las componentes de P menos las componentes de X. Las componentes de P menos las componentes de X. Las componentes de P menos las componentes de X. Es decir, esto es X0 menos X, Y0 menos Y, y Z0 menos Z. Eso es. Bueno, pues sí que voy a ir desarrollando aquí. Venga, vamos a poner formulote. Vamos allá, repito, formulote. Bueno, por cierto que aquí, en realidad, lo he dicho, este valor absoluto, casi que lo puedo hacer aquí, mirad, en vez de ponerlo así de grande, se lo voy a dejar solo al numerador, ¿vale? Y así me ahorro un paso. Repito, solo voy a dejar ahí solo al numerador puesto. Eso es, ¿vale? Así lo vamos a tratar. Porque, insisto, el valor absoluto de lo de abajo es el propio módulo del vector n. Vale, pues decía, venga, abajo lo tenemos muy fácil. Esto es la raíz cuadrada, ¿verdad? El módulo de un vector es la raíz cuadrada de la suma cuadrática de las componentes. A cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Insisto que es que n es el vector normal al plano, esas son sus componentes, a, b y c, pues nada, su módulo es ese. Muy bien. Y ahora en el numerador tenemos que poner el valor absoluto de... Y a ver, de momento voy a dejar indicado de quién voy a hacer el producto escalar. Pues a ver, el vector n, que es el vector ABC, producto escalar con el vector xp, que es x0 menos x, y0 menos y, z0 menos z. Maravilloso. Un momento. Por aquí y ahí. Eso es. Vale, ahora vamos a hacer el producto escalar. El producto escalar os recuerdo que es multiplicar componente a componente. Es decir, esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. ¿Vale? Y todo esto, repito, dentro del valor absoluto. No pasa nada. Es un poco peñazo arrastrarlo, pues no es para tanto. Vale, entonces en el denominador vuelvo a escribir a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Repito, a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado.
Y en el numerador, el valor absoluto de... Y vamos a hacer el producto escalar. Vamos a ver. Espérate que a veces se me queda eso. Vale, pues tengo un A por x0 menos x. Repito, A por x0 menos x. Vale, más B por y0 menos y. y0 menos y. Vale, más C por z0 menos z. z0 menos z. Eso es. Venga, he recolocado un poquillo para seguir por aquí abajo. Vamos allá, sigo por aquí. En el denominador exactamente lo mismo. De hecho, voy a hacer un copy-paste aquí de narices. Vamos, repito, exactamente la misma raíz por aquí. Uy, que se me va. Vale, y en el numerador voy a desarrollar a por x0 menos a por x, b por y0 menos b por y, c por z0 menos c por z. Ya veréis a dónde vamos a llegar, porque ojo, todavía deberéis estar diciendo, Yellow, pero esa x y z, ¿qué narices hago? ¿No? O sea, esto no es una fórmula donde yo ahora mismo pueda sustituir. ¿Qué hago? ¿Sustituyo un punto cualquiera del plano? Bueno, sí, podría sustituir un punto cualquiera del plano, pero no hace falta, todavía te lo voy a reducir más. Mira, se nos queda a por x0 más b por y0 más c por z0, ¿vale? Y todo esto, vamos a ver, menos ax, repito, menos ax, menos bi, menos cz, eso es, y dentro de un valor absoluto. Bien. Entonces, ahora es donde viene la clave de entender, ya os digo aquí, nos va a explotar un poquito la cabeza, pero no pasa nada. Ahora es cuando viene la clave de entender que el punto x y z es un punto cualquiera del plano y que por lo tanto cumple esa ecuación, ¿vale? Repito, esto es un punto, perdón, el punto x y z, es decir, el punto x mayúscula es un punto que cumple la ecuación del plano. Vale, si cumple la ecuación del plano, yo aquí puedo hacer algo. Repito, si de verdad cumple la ecuación del plano, yo aquí puedo hacer algo. Porque fijaos una cosa, si yo me reescribo por aquí abajo la ecuación del plano, que es ax más bi más cz más d, a ver un momento, igual a 0. Vale, despejadme de aquí menos ax menos bi menos cz. ¿Qué queda igual? Queda igual a d. Repito, d es menos ax menos bi menos cz. Vale, insisto, para un punto x y z que cumpla la ecuación del plano, para un punto cualquiera, me despejarás la d como menos ax, menos bi, menos cz, donde x y z son las componentes o las coordenadas de ese punto cualquiera. Vale, pues aquí lo tenemos, mirad. Os acababa de decir que no corrierais, que no era nada raro esa x y z, que no íbamos a tener que sustituir nada, ¿no? Porque resulta que todo este término menos ax, menos bi, menos cz, resulta que eso me lo puede sustituir por d. De manera que ya llegamos a la fórmula, repito, que aparece en los libros como distancia de un punto al plano, que es este mostrenco, mira, que es el valor absoluto de, a ver, a por x0 más b por y0 más c por z0, todo esto menos ax menos bi menos cz, que es más d, cierro el valor absoluto, y en el denominador la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más z, perdón, más c cuadrado, repito, a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Pues bien, fórmula que os podréis aprender perfectamente. Yo pondría un chascarrillo en el ejercicio de me estoy basando en el concepto de proyección ortogonal. Pero que no hace falta, que a fin de cuentas es una fórmula de aplicación directa. Ahora, ¿te la quieres aprender? Pues bueno, o sea, adelante. Y es verdad que si te la sabes de memoria, joder, la sacas en selectividad. Si te ha caído este concepto, te ahorras todos los pasos de arriba. Te acuerdas de los pasos que hemos dado antes, ¿no? Hemos tenido que, para hallar la distancia entre un punto y un plano, hemos tenido que sacar la recta perpendicular al plano que pasaba por el punto, luego hallar el punto de corte entre recta y plano y luego ya la distancia entre el punto P y el punto M. Bueno, con todo este rollo que vale, tarda un rato en contártelo, pero al final se reduce a una fórmula, vamos al mismo ejercicio. Mirad, me vais a permitir por aquí, repito, me voy al mismo ejercicio. Exactamente igual. De hecho, voy a copiar el enunciado y esta parte. Pues ahí lo tenéis. Bueno, pues es que solo tenemos que identificar, bueno, recuerdo por si acaso, que he ido yo muy rápido, hallar la distancia entre el punto P, 1 menos 1, 2, y el plano pi, que es 1 por x más 2 por y menos 2 por z menos 4 igual a 0, donde el vector normal al plano es el 1, 2, menos 2, ¿no? Visto pues de estas componentes. Vale, pues fijaos, solo tenéis que recordar que eso y eso son las componentes, o mejor dicho, las coordenadas del punto. Es decir, esto es x0, esto es y0 y esto es z0. Y lo único que tenemos que hacer es repetir la fórmula. Es que es de coña. Mirad, la distancia que nos están pidiendo. Vamos a ver. La distancia que nos están pidiendo desde el punto P hasta el plano pi, ¿vale?
queda igual a, y repito, o sea, copio la fórmula tal cual, donde ya hemos identificado todas las letras. Por aquí abajo tengo la raíz cuadrada de, a ver, a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Ahora escribiremos los números, ¿vale? Y en el numerador exactamente lo mismo que hemos dicho, que es a por x0 más b por y0 más c por z0 más d en valor absoluto. Eso es. Venga, sustituimos. Repito, sustituimos. Vamos a ver. Tenemos entonces en el denominador la raíz cuadrada de, a ver, a cuadrado más b cuadrado más, más c cuadrado, perdón, es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. ¿Vale? Eso es el módulo de este vector. Bien. Y ahora en el numerador el valor absoluto de, a ver, a por x0. Eso es, os recuerdo que, o sea, básicamente lo único que voy a hacer es que en el fondo el resumen es súper rápido. Es coger la ecuación del plano y sustituir en la ecuación del plano el punto. ¿Vale? Repito, lo podéis ver así. Es coger la ecuación del plano y en la ecuación del plano sustituir el punto. ¿Vale? Entonces os queda, vamos a ver, un 1 por x0. Es decir, os queda un 1 por 1. Ahora le pongo colores para que veáis de dónde hemos sacado todo. ¿Vale? Perdón, he puesto por x. Quería poner 1 por 1. Vale, ahora, más 2 por menos 1. Más 2 por menos 1. Vale, ahora, más menos 2 por 2. Más menos 2 por 2. Como digo, ahora os pongo colores. Y por último, más d, que es menos 4. Y todo esto en valor absoluto. Ahí lo tenéis. Vale. Bueno, pues lo primero, vamos a ver. Los números azules eran estos, los números A, B, C y D. Bueno, a la D no lo voy a poner así en azul, la voy a poner en azul más oscuro, ¿vale? Para diferenciar, repito. La D es ese valor de ahí, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos a por ellos. Repito, los números azules son el 1, el 2 y el menos 2. Y el azul oscuro es el número menos 4. Vale, los otros valores que eran, joder, son las coordenadas del punto x0, y0, z0. Repito, x0, y0 y z0. ¿Vale? Que es justo la fórmula, es justo lo que estamos haciendo ahí. Muy bien, pues nada, esto lo metemos a la calculadora y resulta que en un segundo, sin pensar absolutamente nada, pues ya lo tenemos. Pues sí, pues oye, es verdad que a mí no me encanta, pero bueno, reconozco que para quien seáis de aprenderos fórmulas y no se os dé mal, pues hombre, no es mala jugada. Y repito que se puede perfectamente, ¿vale? Esperad que estoy recolocando por aquí. Se puede hacer perfectamente con la fórmula. A mí me veréis usando pocas fórmulas en general. Siempre que pueda evitarlo, evitaré. Bueno, pues venga, tenemos por aquí, a ver, en el denominador tengo la raíz de 1 más 4 más 4, eso es la raíz de 9. Repito, esto es la raíz de 9. Y por ahí arriba tengo el valor absoluto de, a ver, 1 por 1 más 2 por menos 1 más menos 2 por 2 por menos 4. Esto es, pero he dicho una cosa de palabra mal, no es menos 2 por 2 por menos 4. No, esto es menos 2 por 2 y luego menos 4, ¿vale? Es decir, 1 menos 2 que es menos 1, vale, menos 1 menos 4 es menos 5, menos 5 menos 4 es menos 9, y aquí tengo que hacer el valor absoluto de menos 9. Por cierto, ¿veis cómo a veces la proyección ortogonal da negativa? Claro, a ver cómo me compras, ¿verdad? Bueno, en este caso no es toda la proyección ortogonal, sino que es la proyección ortogonal. Esto sería lo diré, os acordáis que esto viene del producto escalar, ¿verdad? El producto escalar puede dar negativo y la proyección ortogonal, la distancia habría dado negativa. No, le hacemos el valor absoluto para quedarnos con la distancia sin orientar, ¿vale? Bueno, pues esto nos queda un 9 por ahí arriba, partido por la raíz de 9, que es 3. Esto salen 3 unidades de distancia, que voy a cruzar dedos para que haya dado lo mismo de antes. Yo creo que sí, ¿no? Repito un segundo. Vamos a ver, por aquí, por aquí, por aquí. Creo que sí. Y claro, la diferencia es chica. O sea, la diferencia de cuentas que hemos hecho usando directamente la fórmula, efectivamente daba 3 unidades de distancia. Y claro, aquí pues, hemos tenido que hacer muchas más cuentas, cuando aquí ha sido simplemente utilizar la formulilla. De hecho, a mí me gusta más no usar la fórmula. Pero bueno, es legal y no os puedo criticar, ya casi sin querer os estoy criticando todo el rato, ¿verdad? Bueno, no puedo criticar, decía, que alguien quiera hacerlo así, ni muchísimo menos, ¿vale? O sea, como veáis, es verdad que a mí es que teniendo que ser completamente de memoria, ¿vale? Porque obviamente no es legal llevar una choleta, teniendo que ser completamente de memoria, me cuesta tenerme que aprender ecuaciones o fórmulas de cosas que se pueden sacar razonando, ¿vale? Y me parece que el razonamiento de la recta perpendicular que corta el plano pi, me parece que es un razonamiento cojonudo. Bien.
Bueno, pues si no me equivoco, efectivamente, hasta aquí el vídeo, que no está mal, la verdad es que me quedo contento. El vídeo de distancia entre un punto y un plano. Lo siguiente que os tengo que explicar es la distancia entre dos planos y luego os tendré que contar la distancia entre recta y plano. Después la distancia entre dos rectas y yo diría que distancias ya no. Madre mía, qué locura. Efectivamente, distancias que quedan entre dos planos, entre recta y plano y entre dos rectas. Y con eso lo tenemos. Pero bueno, eso para otro vídeo y para otro día. Yo hoy ya no grabo más. Venga, mucho ánimo. Hasta luego.